Unidad 731. Quédate porque te contaré esta historia. Todo comenzó antes de que la Segunda Guerra Mundial estallara oficialmente. En la década de 1930, mientras Japón extendía su sombra sobre China, un médico japonés, Shiro Ishii, surgió como el arquitecto de uno de los capítulos más horrendos de la historia moderna. Shiro no solo era un médico, era un visionario del terror. Convenció al gobierno japonés de que el futuro de las guerras residía en las armas biológicas, argumentando de que si ellos no tomaban la iniciativa, otras potencias como Estados Unidos lo harían. Aunque el uso de las armas químicas y biológicas ya había sido prohibido por la Convención de Ginebra en 1925, Shiro y el gobierno japonés ignoraron esta prohibición. Para ellos los acuerdos internacionales eran simplemente papeles inútiles. Y es así como comenzó una de las campañas más brutales jamás registradas. En un lugar aislado en Manchuria, una fortaleza que parecía más un castillo medieval fue transformado en una fábrica de la muerte. Al principio la operación se enmascaró bajo el inofensivo nombre de Laboratorio de Prevención de Epidemias. Pero tras bastidores, Shiro creó una subdivisión secreta llamada la Unidad Togo. Esto rápidamente cambiaría su nombre a la Unidad 731. El nombre que se convertiría en sinónimo de crueldad sin límite. La fortaleza fue vaciada de cualquier vestigio de vida civil. Todos los residentes de los alrededores fueron expulsados y los trabajadores que construyeron los laboratorios y las celdas secretas fueron ejecutados al terminar su trabajo. Nadie podía contar lo que había sucedido allí. Dentro de los muros de este castillo, los prisioneros eran tratados como troncos. Este era un apodo macabro usado por los científicos para burlarse de las víctimas, llamándolos como unos simples troncos. La vida en la unidad 731 era una pesadilla viva. Tan pronto como llegaban, eran bien tratados y bien alimentados, pero esto no era por bondad, sino era una preparación meticulosa. Querían que sus troncos estuvieran en las mejores condiciones posibles para realizar los experimentos más grotescos. La muerte era el menos de los males allí. En un escenario digno de una película de terror, los prisioneros eran atados en grupos mientras granadas eran detonadas para observar los daños causados a diferentes distancias. Otros eran utilizados como blancos humanos para las balas. También utilizaban cuchillas especialmente afiladas para analizar cómo perforaba la carne. Todo lo que hacían en este lugar era horrible. Gas mostaza era lanzado sobre hombres, mujeres y niños. Algunos llevaban máscaras de gas, otros llevaban ropa normal y algunos no tenían nada. Los científicos monitoreaban tranquilamente cuánto tiempo tardaban en sucumbir. Utilizaban las enfermedades como armas, sífilis, gonorrea y la peste bubónica. Los prisioneros eran infectados deliberadamente bajo el pretexto de vacunas. Luego eran viviseccionados vivos y sin anestesia para observar cómo la enfermedad consumía el cuerpo. Las atrocidades cometidas por la Unidad 731 no tenían fin. Las mujeres embarazadas eran forzadas a llevar su embarazo hasta el final, solo para que los bebés fueran usados para experimentos brutales. La vivisección de bebés era común y si la madre sobrevivía era utilizada para otro experimento. Y esto no termina ahí. Los prisioneros eran congelados hasta el punto de perder los signos de vida para probar métodos de reanimación. Se utilizaban centrífugas para girar los cuerpos hasta el punto que los ojos se salían de sus órbitas. Se amputaban partes del cuerpo y se reimplantaban en lugares invertidos, como un brazo cosido en la pierna. Estos experimentos bizarros e insanos solamente eran pruebas. En el apogeo de la guerra, Japón tenía un plan final. Querían lanzar una bomba biológica cargada de pulgas infectadas con peste bubónica sobre San Francisco. La fecha estaba fijada, 22 de septiembre de 1945. Pero no todo salió como esperaban. El lanzamiento de las bombas atómicas por parte de los Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki puso fin a la guerra antes de que ellos pudieran realizar ese macabro plan. Cuando la guerra terminó, los líderes de la Unidad 731 hicieron lo impensable. Negociaron su libertad a cambio de dar los datos recolectados en sus experimentos. Estados Unidos ofreció una inmunidad total. Todos los involucrados en la Unidad 731 nunca fueron juzgados. Los soviéticos realizaron sus propios juicios, condenaron solo a 12 personas y recibieron sentencias mínimas. Luego de las sentencias, tuvieron una vida muy normal. La existencia de la Unidad 731 fue tratada como una teoría de conspiración. Fue gracias a historiadores obstinados que la verdad salió a la luz. En los años 90, el gobierno de Japón admitió lo que había ocurrido, pero la justicia nunca se hizo. En 2018 se divulgó una lista con más de 3.000 nombres de científicos, pero la mayoría estaban muertos o desaparecidos. Y hasta aquí, conocían esta historia.